Buenas tardes, estamos con Ernesto en tatuajes, ¿cómo se llama tu estudio? Los Tres Calaveras. Los Tres Calaveras. Neto, ¿me dices tu edad y tu nombre, por favor? Tengo 51 años y mi nombre completo es Ernesto Ortiz Peña. ¿Y cuántos años tienes tatuando? Pues por ahí de 28. 28. Sí. ¿Cuál fue tu primer acercamiento al tatuaje? ¿Dónde lo viste? El primero fue con mi abuelo materno. Pues tenía algunos tatuajes pues, de la época, ¿no? En la que él fue joven y se tatuó. Una Virgen de Guadalupe, un retrato. Eso fue el primer acercamiento. ¿El primer acercamiento? Sí. Y de ahí, mi niñez. ¿De ahí cómo te brincas ¿te tatuaste primero o empezaste a tatuar primero? No. Me tatué primero, pero ya después mi interés propiamente por hacer lo mío, se puede decir por tatuarme, fue a partir de la música, a partir de algunos músicos, pues ya sabes que admira uno y después el skateboarding también. Cuando practiqué el skateboarding, algunos skaters tenían tatuajes y pues eso, ¿no? El tratar de pertenecer, el tratar de identificarse, ¿no? Así fue que decidí que me quería tatuar. Y luego después eso me llevó, la situación que me llevó a empezar a tatuar fue un poco circunstancial, fue un poco indirecto porque yo tenía interés en tatuarme y ya me tatuaba, pero nunca había pensado en tatuar. Fue a partir de que un amigo, mi amigo Luis Martínez, que vive aquí mismo, su familia vive aquí mismo en la colonia, él ya tatuaba y tenía interés en aerografiar su recámara. Yo el aerógrafo lo manejaba, ¿no? Y entonces él quería aerografiar, necesitaba de mi aerógrafo, mi compresor y que le ayudara un poco a hacerlo. Y él me ofreció intercambiar, que si le ayudaba yo y le enseñaba a usar el aerógrafo, pues él me enseñaba a tatuar. Y así fue como una especie de intercambio que no estaba como, no lo había yo buscado, ¿no? Pero se le ocurrió a él, a mí me pareció muy bueno. Y él, mi amigo Luis Martínez, fue quien me enseñó a hacer mi primera máquina, ¿no? Él me dijo que llevara a su casa el día que lo hicimos y armamos la máquina a partir del pequeño motor y los elementos que él me sugirió, que ya ni me acuerdo en total qué era, ¿no? Pero fue a partir de ahí que empecé así. Llegué a mi casa y me hice mi primer tatuaje, ¿no? O sea, el día que él me hizo la máquina, llegué a mi casa y me hice mi primer tatuaje, curiosamente pensando yo en que al ser alguien que practicaba el dibujo y que sentía que dominaba a un buen nivel, pues ya tenía los elementos para armar un buen tatuaje, entonces llegué y me lo hice, ¿no? Entonces con las consecuencias que te imaginarás, pero al final pues una experiencia satisfactoria, ¿no? Muy gratificante. O sea, ¿te hiciste tu primer tatuaje o ya tenías otros tatuajes? No, hablo del primer tatuaje que hice. Ah, ok, o sea, porque a mí ya me habían tatuado, me tatuó el socio me hizo mi primer tatuaje. El socio fue tu primer. Yo no sabía quién era el socio, de hecho estaba muy alejado de la escena, cero de escena del tatuaje yo en ese tiempo. Y un familiar mío que se había tatuado me dijo que en Tepito, que ahí en el callejón de Aztecas y Tenochtitlán había un gallo que tatuaba, entonces ya yo fui y me encontré con el socio. Me acuerdo muy bien porque pues por el apodo, no hay muchos, o creo que es el único en el ambiente. Entonces la gente pasaba porque era en la entrada de la vecindad, donde él tenía pues ahí montado toda su onda. Entonces la gente pasaba y lo saludaba, buenos días socio, que se me grabó el apodo, ¿no? Y ya después de años, cuando yo empecé a tatuar, pues caí en cuentas de que el famoso socio que mencionaban pues era quien me había tatuado. Órale. Y regresando un poquito a que tu primer cliente fuiste tú mismo, o tu primer tatuado fuiste tú mismo. ¿Qué fue lo que sentiste después de ver el resultado de este tatuaje? ¿Cómo? No, pues es una gran satisfacción, Lalo, porque pues va más allá de del resultado artístico, ¿no? Del resultado gráfico que pudiera tener el tatuaje. Es una cuestión motivacional, ¿no? Es algo que anhelas, es algo que te gusta, y una vez que lo tienes, el tenerlo
sí, por sí mismo tiene un gran valor, ¿no? Tenerlo. ¿Cómo se ve? Pues era un poco secundario. ¿Cómo se ve ahorita o cómo terminó? También es secundario. Bueno, ya no es tan secundario porque es algo que deseo conservar, pues, de aquí a que muera, ¿no? Sí, porque es tu primer tatuaje, Sí, ¿no? tiene un También gran valor. Sí. Sí. Pocos tienen la oportunidad de continuar con ese recuerdo, ¿no? ¿Y tú qué hacías en este momento? O cómo, no, más bien, ¿cómo empiezas ya a dedicarte más a tatuar? Precisamente una vez que tuve la máquina, tuve la insolencia de empezarme a anunciar con mis cuates de que yo tatuaba, y pues obviamente no faltó quien, ¿no? Mis amigos sabían que yo era buen dibujante, sí, pero pues, hay una diferencia entre buen dibujante y tatuador, cosa que yo no comprendía, mucho menos ellos. Así que empecé a tatuar, y me aventé así un rato, quizás un año, un poco más. Y después este mismo amigo que te menciono, Luis Martínez, se encuentra a Gerardo Ruiz, el dueño del estudio de galerías de Tatumanía, en el Chopo, y Gerardo le dice que él necesita tatuadores. Entonces hace una cita con mi amigo Luis para que se vean en galerías, y mi amigo Luis me invita al proyecto porque además Gerardo le dijo que si conocía a alguien más lo llevara. Luis piensa en mí y me invita, entonces hablamos con él, la cosa fue bastante simple, Gerardo tenía necesidad y al final, pues, órale, nos contratan, ¿no? Y creo que ese es mi primer acercamiento a lo que yo podría llamar tatuaje serio o formal, ¿no? Porque antes de eso, pues, tatuaba en mi recámara y en la casa de mis cuates, y de una manera más precaria. En galerías fue donde utilicé mi primer máquina profesional, que mismo Luis Martínez me prestó. Él tenía un kit de máquinas de las Spalding & Rogers que venía todo en una cajita, y venían 2 máquinas. Él me prestó una de sus máquinas y con esa máquina empecé. Ya después empecé a trabajar ahí, empecé a generar, y Gerardo me ofreció, una vez que viajó a Estados Unidos, que si quería una máquina él me la podía traer. Fue mi primer máquina, la primera máquina mía con la que tatué, porque la otra era de mi amigo. ¿Y en tu casa cómo toman este cambio? Esta situación del tatuaje lo toman bien, Lalo, pese a que mi familia, como la gran mayoría de aquel tiempo, pues eran familias, pues, tradicionales, ¿no? Y que en lo general se vivía una especie de prejuicio hacia el tatuaje, ¿no? Se observaba una especie de prejuicio hacia el tatuaje. En mi familia, pese a todo eso, lo tomaron bien. Mis padres no se opusieron a que yo lo hiciera en la casa, ¿no? Creo yo que eso tuvo un gran peso para que ya después yo me siguiera interesando y siguiera evolucionando en esto, y que llegara, pues, hasta este momento, ¿no? Porque a lo mejor si mis padres en aquel tiempo me lo tratan de impedir o bloquearme, pues a lo mejor en algún momento, en algún punto de la carrera hubiera dicho, pues mis jefes tenían razón, y ya no lo hubiera seguido haciendo. Pero no, sí me comprendieron, creo yo, lo podría definir como me comprendieron, porque apoyarme, pues no, o sea, la verdad es que dijeron, pues si lo quieres hacer, hazlo, pero no hubo así como un apoyo de parte de ellos, una máquina, lo que sea, ¿no? Pero creo que con eso bastó. Sí, pues sí, a veces mucho, vale mucho. Vale mucho, ¿no? En tu andar, ¿con quién más tatuadores? O sea, tu primera influencia fue Luis, pero ¿quién más ha influenciado en tu vida como tatuador? En cuanto a tatuadores se refiere, ¿no? Sí, el Piraña, porque Piraña trabajó en galerías antes que yo, y yo ya conocía del trabajo de Piraña, pues era un tatuador muy mencionado, ¿no? Tenía una reputación, tiene una buena reputación, entonces él fue una de las primeras influencias. Ya entrando a galerías, trabajando en galerías, entonces conocí al Chanoc, conocí a Diego Banderas o Valderas. ¿Diego Mostro? Sí, a él. Y al final ellos fueron influencias también, ¿no? Ahí conocí a Ponch, conocí al Grafo, al Yetro, todos ellos fueron influencias. Ya después de galerías, por medio de Chano, Piraña me invita a trabajar en Dermafilia.
Y ahí en dermafilia es que la visión cambia, ¿no? Y ciertos conceptos en mí empiezan a tomar forma, ciertos conceptos que yo no tenía bien definidos, pero que tenía presentes, ¿no? Como dudas, quizás muchos de ellos, empiezan a tomar forma, empiezan a resolverse, empieza a haber respuestas y encuentro que dermafilia era el lugar en el que tenía que estar en ese momento, ¿no? Y cosa que agradezco mucho, o sea, eso se lo agradezco a Piraña y se lo agradezco a Chanoc, porque al final Chanoc fue el puente, hacia allá. Sí, dermafilia es si no es que es el estudio más importante en cuanto a cultura del tatuaje se refiere, pues es de los más importantes por lo menos de la escena mexicana. Sí. ¿Nos puedes hablar un poco más de este estudio? Sí, pues cuando entré a dermafilia me encuentro con que el sistema es totalmente diferente. Ahí era una especie, o un colectivo más bien, no una especie, era un colectivo. Funciona a la fecha igual, creo. Y para empezar por ahí, pues te ofrece un chingo más de posibilidades que trabajando para alguien que es el patrón o el dueño, ¿no? Y luego después me encuentro con personas que tenían bastante más experiencia, ¿no? Y que ya habían viajado y que habían hecho cierto trabajo también dentro de, no solamente el tatuaje, en la plástica, ¿no? Como el lacra. Y me encuentro con compañeros que aportan un montón, ¿no? Inclusive compañeros como Wilson, ¿no? Wilson, que fue perforador y que yo siento que aportó un montón, ¿no? Era una persona bastante honesta con la que me llevé muy bien ahí en dermafilia. Y en fin, ¿no? Una serie de personas que conocí ahí que, pues por supuesto, todos fueron de influencia para mí, ¿no? Y dermafilia me posicionó en el mundo del tatuaje, en lo que es el Distrito Federal y el Estado, ¿no? Porque pues al final yo viviendo acá en Tlalnepantla, pues estaba muy fuera, ¿no? De la escena del tatuaje. Y dermafilia me ayuda a posicionarme, porque justo lo has dicho, pues es uno de los referentes primeros y con una importancia grande, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y en qué otras tiendas has trabajado? Solamente en dermafilia y en Tatumanía Galerías. Después tuve un proyecto personal que inicié con el Chino, con el Morocco, que de hecho es el proyecto de los 3 Calaveras, con el Morocco, con el Chapitas, ahí en Plaza Telmex, en la Cuauhtémoc, sí. Y pues curiosamente para ese tiempo el prejuicio aún estaba bastante acentuado, ¿no? Entonces nos corren de mala manera ahí, parafraseando a Aristegui, ¿no? Que dice que la corrieron de mala manera. Nosotros no, bien nos corrieron de mala manera ahí. Y nos piden el local, no habíamos cumplido ni un año, pero el proyecto iba caminando. Entonces tuvimos que desocupar el local y al final nos desbalagamos. Chino se fue a un lado. No, perdón, creo que Morocco y Chino se fueron juntos a dermafilia. Y ya inicié mi proyecto privado. En ese tiempo es cuando inicié mi proyecto yo solo. Empecé a tatuar en casa y de ahí me seguí durante 8 años trabajando yo solo en casa, así de manera clandestina, privada. ¿Qué te hace regresar al público? A cambiar tu estudio público a un estudio, de tu estudio privado a un estudio público. Lo mismo que me llevó a dejar dermafilia, a dejar galerías, a dedicarme al 100% al tatuaje. Yo soy alguien que siempre está tratando de poner interés en los ciclos, ¿no? Nuestra vida está hecha por ciclos, de eso estoy convencido. Y entonces, al ser alguien que está interesado en saber cuándo un ciclo se termina o está cerca de terminarse, entonces tomo decisiones, ¿no? Entonces, el haber pasado 8 años trabajando solo fue parte de un ciclo, ¿no? Lo que seguía era modificar ese ciclo, iniciar el siguiente ciclo, que es este proyecto, ¿no? El que tengo actualmente, trabajando con otras personas. Desde que trabajé en casa yo solo fue cuando inicié con esos proyectos de aprendiz, de tener un aprendiz. Tuve a Roxy como aprendiz, ahí en el proyecto de mi casa. Ella fue la primera. Cometí muchos errores,
Pero pues no lo sabemos, ¿no? No sabemos, cuando tomamos la decisión no sabemos que es un error hasta que los resultados nos empiezan a mostrar que así fue y pues bueno, se asume y punto, ¿no? Pero la intención fue buena siempre, ¿no? De parte de ella y de parte mía, de eso estoy seguro. Así que ahí fue cuando inicié, entonces me di cuenta que había que darle más importancia a esto del aprendizaje, más allá de lo que sabíamos de cómo lo manejaban, pues en otras escenas, ¿no? En otros lugares. Podíamos tomar como referencia, claro, sí, lo que sabíamos de cómo enseñan los americanos, los gringos, cómo enseñan los europeos, ahora los japoneses, pero había que considerar aspectos, como te decía hace rato, que tienen que ver con la idiosincrasia del mexicano, ¿no? O sea, el gringo es muy dado a maltratar, es muy dado a forzar, ¿no? Y sin embargo yo no soy partidario de eso. Entonces una de las modificaciones que hice yo en mi método personal, o sea, yo no ofendo, ¿no? Yo no maltrato, no forzo las cosas se darán naturales y si no, pues nomás se acaban y punto, ¿no? A todos se sobreponen. Y bueno, pues así fue, ¿no? Eso fue lo que me llevó a cambiar del privado al semipúblico, porque aquí, como te darás cuenta, sigo sin letrero, sigo con perfil bajo. Porque además estoy rodeado de personas, de tatuadores, quiero decir, mi hermano Memo, Valentina, Lorena y ahora mi aprendiz Carlos, que precisamente sienten empatía por este método, ¿no? Que es como de semiclandestinidad, ¿no? Claro, ahorita nosotros estamos ya regularizados ante Cofepris y todo, pero seguimos eso, ¿no? Trabajando a puerta cerrada y solamente por medio de citas. Entonces estoy rodeado de personas que se sienten a gusto con este proyecto y pues decidí dejarlo así, ¿no? No atendemos walk-ins, no por prejuicio, ¿no? Sencillamente por una cuestión ¿qué te puedo decir? Comodidad, de preferencia y ya. De libertad, ¿no? También. Y libertad también. Administración de tu tiempo. Así es, sí. Has viajado a Japón, me dijiste, ¿no? En una ocasión, sí. ¿Cómo fue tu visión en este viaje? Pues todo complementa, Lalo, ¿no? En esa ocasión me recibió Morocco en su casa, mi amigo Morocco me recibió en su casa y su ex esposa Itoyo, que también es tatuadora, me recibieron en su casa amablemente y pude tener un acercamiento, pues yo no sé qué tan profundo o tan vago de lo que es la cultura del tatuaje japonés, pero agradezco mucho eso, ¿no? Porque hay algo que me traje de allá y que valoro mucho. En una ocasión Morocco estaba tatuando y yo le estaba acompañando ahí en el estudio y entonces hice una pequeña reflexión de sus clientes que le habían tocado esa semana y le dije yo a él, pues has tenido suerte, te ha tocado puro cliente que no se queja, ¿no? Y él me dijo, no, es que no tiene que ver con eso, tiene que ver con el respeto que ellos sienten hacia tu profesión. Si ellos se quejan, ellos sienten que faltan al respeto a tu profesión. Así que no se quejan. Si en algún momento ya no aguantan, ellos te piden parar y es lo correcto. Entonces fue esa cuestión de respeto, pero desde ese ángulo que te estoy practicando, desde ese punto de vista, ¿no? Yo llego aquí, por supuesto que jamás pensé en exigirle a las personas que pensaran como piensan los japoneses, porque hace rato hablábamos de idiosincrasia y es algo que determina, ¿no? el actuar de las personas. Pero sí me aportó, te digo, bastante esta cuestión respecto a cómo entonces yo conducirme ante mis colegas tatuadores. Dejemos a un lado a los clientes, yo ante mis colegas tatuadores, de qué manera respeto yo su trabajo, de qué manera respeto su tiempo, ¿no? De qué manera pienso yo que solo por ser tatuador merezco que me regalen en el tatuaje, ¿no? Solo por ser tatuador, pues no, es una falta de mi respeto hacia mi trabajo y hacia el de ellos, ¿no? Entonces, creo que lo que aprendí de allá, de la visión japonesa, es esta cuestión del respeto hacia el trabajo, ¿no? Hacia el oficio del tatuador. Hacia el oficio del tatuador, exactamente. Eso es, creo que lo más importante que me traje de allá.
¿Has viajado a alguna otra parte del mundo? Un par de veces más, sí. La primera ocasión que viajé, pues viajé con el Chanoc a España, a Madrid. Honestamente, pues no me sentí muy a gusto en España. Conocí muy buenos amigos, recibí todo el apoyo de él, del Chanoc, cosa que agradezco. Y me fue bien, ¿no? Ya conviví con Chapulín, que también fue un tatuador que trabajó en galerías. Y Chapulín se fue a España desde hace un montón de años y entonces supongo que sigue viviendo allá, no tengo contacto con él, pero allá conviví con él y además viví en su casa, es también chido, cosa que agradezco, sí. Y ese mismo año viajé hacia Noruega. Tengo un amigo en común con Chanoc, el Pachita y varios otros que se llama Aldo. Él no es tatuador, pero por medio de él fue que varios tatuadores, al menos del grupo en el que yo me desenvolvía, viajamos a Noruega. Él arregló ahí como este asunto para poder llegar a un estudio de tatuajes allá y empezamos a ir varios. Entonces ese año me tocó ir a mí y empecé a trabajar también ahí en Noruega en un estudio que se llama House of Pain y ya después fui como otras 3 ocasiones para allá mismo, para Noruega. ¿Cómo entiende? Bueno, ya hablamos de la idiosincrasia, ¿no? Las diferencias de idiosincrasias, pero ¿cuál crees que sea fuera de la idiosincrasia, que sea la razón primordial entre las diferencias en el tatuaje noruego y en el tatuaje mexicano y en el español? ¿Solo es la idiosincrasia? No, bueno, pues hay un montón, no sé cuántas, pero hay varias cosas. Mira, la cuestión cultural, ¿no? Los mexicanos, no todos, pero hay muchas personas que optan por un tatuaje más, ¿cómo decirlo? El motivo es más mexicano, ¿no? Más tiene que ver con el Día de Muertos, con la cuestión prehispánica. Los noruegos, algunos también, optan por ese tipo de imágenes vikingas, ¿no? Cosas relacionadas a sus raíces, ¿no? Esa es una diferencia. Otra gran diferencia, pues, es la económica, ¿no? Los noruegos no tienen mucho problema a la hora de decidir qué tatuarse porque, pues, es un país en el que la gente tiene un alto poder adquisitivo. En México es diferente, ¿no? En México hay que considerar, creo yo, y es algo que he hecho durante la mayor parte de mi carrera, considerar la situación económica, ¿no? La situación económica. ¿Fuiste a alguna expo? Bueno, sí fuiste a algunas expos. ¿Cuál? Sí fui. ¿Cuál fue la primera? En México, dices. Uh-huh. En México la primera fui a la que hicieron el Chacal, el Chino, el Dani. Creo que eran ellos 3. Ahí en el Salón Musicalísimo, atrás del Frontón México. Ya. Sí, estaba trabajando en galerías, tal vez habrá sido el año 94, entre 93 y 95 quizás, en ese tiempo. Ahí asistí a esa expo y después asistí a algunas otras de las que ellos mismos organizaban. En esta primera expo, ¿cuál fue tu percepción? Todo era nuevo, Lalo. Para mí en ese tiempo todo, la gran mayoría era nuevo. Así que pues me parece que el recuento fue positivo, ¿no? Como en todo en la vida hay necesidad de probar varias veces, o como en muchas cosas en la vida hay necesidad de probar varias veces para establecer un juicio más congruente, más coherente, ¿no? Más completo. Pero en especial en ese expo pues todo fue positivo. O sea, era por el hambre de conocimiento, entonces... Sí, claro, pues, y la necesidad de difundir lo que tú hacías y tu persona, ¿no? Tú como tatuador, porque pues, en ese tiempo no había tantos medios, ¿no? Al menos no a nuestro alcance. Entonces, todas las expectativas se cubrieron, ¿no? En ese tiempo hubo mucho trabajo, se conocía personas, conocí distribuidores, ¿no? Que había muy pocos, pero ahí los conocí a algunos de ellos. Entonces, sí fue positivo, muy positivo. ¿Sí? ¿Algún cliente memorable que tengas, algún vínculo que hayas creado a través del tatuaje? Pues es que hay muchísimos amigos, ¿no? Que ahora cuento como amigos y que empezaron como clientes.
y sería injusto empezar a mencionar porque seguro se me olvidarían muchos, sí. Y no me parecería bueno. Entonces, muchísimos. Sí, o sea, entonces contigo sí se cumple un poco esta cuestión de entra un cliente y sale un amigo. Sí, claro que sí. Sí se cumple. Ok, pues creo que ya llegamos ¿Tienes algo más que agregar? Pues mira, hace rato hablábamos un poco acerca de esta cuestión de la situación actual del tatuaje, ¿no? Uh-huh. Y algo que pues yo poco a poco, al paso del tiempo, he venido en lo que he venido pensando es en que nosotros los tatuadores pues de antes, ¿no? O vieja escuela, como lo quieras mencionar, tenemos frente a nosotros la necesidad y hasta el reto de comprender esta escena actual. Pese a ser parte de esa escena, pues también nosotros vivimos en nuestro propio esquema. Pero se está gestando y se ha ido gestando un esquema nuevo, al que no pertenecemos del todo, ¿no? Al que es este esquema en el que la gente está aprendiendo de una manera diferente. Entonces, la primera reacción puede ser el estar molesto con ellos y con la forma en que lo están haciendo, pero al final estamos obligados a comprenderlo para a partir de ahí seguir aprendiendo, porque esto seguirá modificándose, seguirá avanzando, y en la medida que nosotros no aceptemos lo que está ocurriendo, nos limitaremos a aprender lo que aprendimos hace años, ¿no? Y tenemos la necesidad de seguir integrados a esto, ¿no? En mi caso así es, ¿no? Así lo siento esa necesidad de seguir integrado a esto. Así que entonces yo sí pienso que tenemos frente a nosotros esa necesidad de ir comprendiendo todo esto, irlo procesando, puede que no estemos de acuerdo con muchas cosas, cosa de lo que tenemos derecho, ¿no? De no estar de acuerdo, pero sí creo que estamos obligados a entender lo que está sucediendo y aceptarlo, porque el no aceptarlo también nos va a llevar a contracorriente, y contracorriente pues va a estar medio cabrón que sobrevivas, ¿no? Sí, que avancemos. Que avancemos, así es de que estoy hablando de mi caso personal, ¿no? Esto es lo que yo estoy practicando, estoy tratando de eso, ¿no? De entender un poco más lo que ocurre, ¿no? Más allá de si me gusta o no que los chavos aprendan por internet, si me gusta o no que tomen aprendizaje serio, lo que yo llamo aprendizaje serio o no, o si ya somos muchos o no, o sea, más allá de eso, comprender el fenómeno, Lalo, porque nosotros mismos fuimos incomprendidos en nuestra época. La situación era diferente, pero hubo incomprensión de parte de quienes nos rodeaban, ¿no? Empezando por la familia. Entonces ahora nosotros replicar aquello de lo que fuimos víctimas y que hasta inclusive nos dañó, pues me parece que sería muy inconsciente, ¿no? De mi parte así lo pienso y así lo practico, ¿no? No es que ahora sea un conformista y un consentidor de pase lo que pase, todo está bien, ¿no? Como te digo, tengo mi opinión respecto a todo, pero mi opinión es muy diferente a mi intención de tratar de entender para seguir, tratar de aprendiendo. Sí, continuar aprendiendo, ¿no? Así es. El aprendizaje siempre. Sí, porque pues es bien importante, ¿no? O sea, esto se ha diversificado tanto, Lalo, que si nosotros nos quedamos con los estilos en los que nosotros nacimos como tatuadores, híjole, creo que nos estaremos autolimitando bien cañón, ¿no? Entonces, si de por sí la cuestión oferta y demanda se modificó mucho actualmente, ya es otra cosa, es otro cantar. Encima, si nosotros no diversificamos nuestro criterio también, porque ahora hay muchos más estilos, lo querramos aceptar o no, estén bien o no, ahí están, ¿no? Está el neotradicional, está el acuarela y este estilo puntillismo, todos ellos, más allá de nos gustan o no, bueno, vamos a ver qué ocurre con estos estilos, ¿no? Al final son una herramienta también, ¿no? Claro que sí, Lalo, y todo aporta. Hay cosas que aportan más por sus orígenes más serios quizás, ¿no? Cosas que aportan menos, pero al final todo aporta, hasta la moda aporta, ¿no? Así es de que si no tomas en serio ciertas cosas de lo que ocurre en tu entorno, pues te autolimitas tú solo, ¿no?
Entonces eso es lo que yo trato de evitar, ¿no? Autolimitarme de esa manera. Sí, quitar las más barreras posibles a través del aprendizaje. Así es, trato de tener un criterio mucho más abierto, ¿no? Trato de ser más crítico con lo que hago yo que con lo que hacen los demás, ¿no? Trato de construir un poco más para mí, para mi proyecto, con lo que hago yo que con lo que hacen los demás. Al final lo que hacen los demás ya está ahí, ¿no? Sí, no. Y creo que nosotros no tenemos en sí la gran responsabilidad de haber permitido o no haber permitido que ocurriera o no ocurriera. Sencillamente hay un montón de factores que influyen. Hace rato hablábamos de los oficios, ¿no? Sí. Nosotros, yo en mi caso fui producto de eso, de los oficios, ¿no? Al negarme a la educación académica, pues me enseñé un oficio y luego a otro, ¿no? Que al final me fueron enseñando valores, principios, ¿no? Y un montón de cosas. Eso ya no existe. Los chicos ahora ya no tienen la posibilidad tan como la teníamos nosotros, tan inmediata, de poderse ceñir a un oficio, a un maestro que le inculcara ciertos valores, técnicas, ¿no? Ciertas cuestiones que nosotros sí. Entonces, creo que tenemos que considerar todo lo que actualmente ocurre en nuestro entorno antes de calificar a estas personas que están aprendiendo, empezando a tatuar y definitivamente en automático descalificarlos, ¿no? Al final están respondiendo a su tiempo, a sus necesidades, como respondimos nosotros, ¿no? Cuando empezamos. Sí. Así que creo que esa cuestión de la tolerancia, sigo yo insistiendo en que es algo bastante importante, ¿no? Tolerantes, aprendizaje siempre. Sí, seguir abiertos, ¿no? A recibir el aprendizaje que venga, ¿no? Pues de donde venga, lo que importa, ¿no? Al final lo que importa es seguirse complementando, seguir teniendo vigencia. Esto del tatuaje es muy cíclico, además, ¿no? O sea, hay un momento en el que el nombre del tatuador que tú quieras mencionar, pues está ahora en todas las redes sociales. Pero pasará un tiempo para que ese nombre deje de tener esa relevancia y viene el que sigue, ¿no? Y luego el que sigue. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona con esa reputación que ya se construyó, que ya trabajó para construirse? ¿Qué va a hacer? ¿Sentarse y deprimirse porque ya no es mencionado en redes sociales? No, pues no. Creo que lo que nos toca a nosotros como tatuadores pues es tratar de seguir vigentes en la medida que el tiempo y nuestro trabajo nos lo permita, ¿no? Pero es un esfuerzo que creo que sí debemos seguir haciendo, ¿no? Yo trato de seguirlo haciendo. Sí, nos va a quitar bastante frustración, ¿no? Sí, exactamente. Sí, exactamente, porque te puedes acercar un montón, ¿no? A eso. Y al no haber aprendido esto en una escuela, es decir, no haber sido productos de la academia, bueno, pues estamos bastante expuestos a ello, ¿no? O sea, todo el mundo lo está, pero creo que nosotros más, porque en la escuela, pues, creo que te acercan bastante a una gama de posibilidades muy amplia, ¿no? En la que se considera desde la frustración hasta el éxito, hasta la prueba y el error, y prueba y error, y prueba y error, todo eso, pues, entonces, todo esto lo fuimos nosotros encontrando en el camino, y en el camino fuimos descubriendo todo, ¿no? Aciertos, desaciertos, frustración, satisfacción, un montón de cosas. ¿Por qué no seguir en ese mismo camino? Seguir aprendiendo, ¿no? O sea, nos plantamos en que, o al menos yo no opino así, ¿no? Plantarme en que soy vieja escuela y las cosas funcionan como las cosas yo funcionan aprendí. Así, pues en cierto sentido sí, pero no en su totalidad, ¿no? Hay que tener como cierta apertura, ¿no? Cierta tolerancia hacia todo. Hay que ir modificando las reglas a cómo está el entorno, ¿no? Sí, y porque, pues por ejemplo, nada menos las redes sociales, o sea, son una herramienta que no existían en nuestros tiempos. Sin embargo, son una herramienta que actualmente personas como tú y yo, que seguimos tatuando, y muchos otros, tenemos que aprender a usar, ¿no? Porque a lo mejor de momento haya quien nos enseñe, quien nos lo haga, ¿no? Pero llega el momento en que lo tienes que hacer, ¿no? Y eso es muy, es muy positivo, ¿no? Seguir aprendiendo, sí, ¿no? Sí. Y tanto redes sociales como
la situación que te decía actual de oferta y demanda, pues tienen una gran importancia que nos brinda una posibilidad de seguir aprendiendo, no solamente en la mesa de tatuar o en la mesa de dibujar, en el cómo conducimos y cómo seguimos haciendo crecer o mantener, cómo seguimos manteniendo nuestra carrera, ¿no? Porque esa es nuestra intención. Sí, continuar vigentes. Si no fuera así, pues ya no seríamos tatuadores, ¿no? Por algo es que estamos en esto, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Neto. Gracias a ti, Lalo.